Hola, ¿qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva sesión para la materia de pavimentos y terracerías. En esta ocasión vamos a hablar sobre el procedimiento de diseño de pavimentos flexibles de acuerdo al método propuesto por el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Así que les invito a que vayan a la siguiente página, que es institutodeingeniera.unam.mx. Una vez que estemos ahí, vamos a irnos directamente hacia la difusión. Bueno, tienen que abrirse aquí algunos links. Difusión. Aquí en difusión van a entrar en series del instituto. Y bueno, ustedes pueden descargar el menú de series o irse directamente a la búsqueda por número. Yo les sugiero que hagan 3 descargas por número. El primero es el número 325, que corresponde al diseño, a la primera propuesta del año de 1974, diseño estructural de carreteras con pavimentos flexibles. Es un archivo PDF, es una publicación. Así que bueno, pues vamos a descargarlo. Sugiero que lo descarguen en su carpeta de diseño. Ok. Diseño de pavimentos flexibles. Lo guardamos. Y en cuanto esté listo, bueno, pues de aquí lo importante sería, inclusive para temas de examen, que revisen el resumen, el propósito de la investigación, la descripción y algunas generalidades. ¿Sale? Entonces, eso no lo vamos a revisar aquí como tal. De aquí lo que considero yo más importante es irnos directamente a la propuesta con los formatos y las tablas. Este método consiste en una hipótesis en la que se menciona que a una profundidad ocurre un daño. A esa profundidad se tiene un BRS crítico y a esa profundidad el daño coincide con un número particular de repeticiones de carga, sigma L. Entonces, como pueden darse cuenta, los términos que se están empleando son idénticos a los de la normativa de la SCT. Así que bueno, pues yo sugiero que le echen una leída a ustedes por cuenta propia, vale la pena. Pero es más ilustrativo para el tema de esta sesión que nos vayamos hacia los anexos. Ok, por ahí de la página 94, 95, 94 está 93, 94. Bueno, en este formato se tenían, hablo en pasado porque evidentemente esto corresponde al año de 1974, se tenían aquí algunos vehículos considerados dentro del tránsito mezclado que pasaba por una carretera. Tenemos vehículos particulares de 2 ejes, vehículos de carga también de 2 ejes, tenemos autobuses de 2 ejes, camiones unitarios de 2 ejes, de 3 ejes, y después aparecía bueno, pues ya vehículos articulados, ¿verdad? No había vehículos biarticulados, pero pueden ver las configuraciones de neumáticos, algunas de ellas todavía son vigentes. Dentro de la consideración de cuántos vehículos pasaban, ¿verdad? O sea, el TDPA se tiene que repartir de acuerdo a los aforos que se tengan o se tuvieran disponibles dentro del estudio vial. Un coeficiente de distribución que va en función del número de carriles en ambas direcciones. Para este caso, el método sugiere que cuando hay 2 carriles nada más en una carretera, como por ejemplo una A2, una carretera tipo B o C, haya un 50% de asignación para un carril de proyecto, lo cual quiere decir que realmente la estructura se diseña para un carril, para una sola línea de tránsito, y las condiciones que se den en ese carril se repiten a todos los demás. Entonces, en función del número de carriles, ustedes asignaban ese coeficiente de distribución. También, a juicio del proyectista, el porcentaje de vehículos pesados, es decir, a partir del C2, ya vehículos de carga,
Aunque yo considero que después del B, porque los pesos, al menos en la actualidad, del B2 y del C2 se consideran idénticos, pero bueno, a partir de el coeficiente de vehículos pesados en todo el tránsito diario promedio anual, ustedes podían decir, bueno, yo tengo 4 carriles, ¿qué valor elijo del 40 al 50? Bueno, pues en función de que tengan más allá del 50% de camiones pesados, pueden elegir también el 50%, mismo caso para 6 o más carriles, que pueden elegir de un 30 a un 40%. Entonces esto queda a juicio del proyectista. El método sugiere un rango de porcentajes de asignación del tránsito. Entonces ustedes multiplican el número de vehículos por su coeficiente de distribución y aparece en consecuencia el número de vehículos cargados en el carril de proyecto. A su vez, el método considera un coeficiente de vehículos cargados o vacíos. ¿Por qué? Porque a cada uno de ellos les asigna un daño por tránsito. El método aquí se ve demasiado sintético, ya con un factor de coeficiente de daño. Este coeficiente de daño quiere decir, jóvenes, que para esa época, pues un vehículo particular de las características que se tenían en aquellos años de los 70s, generaba 0.005 de eje si es que este venía cargado o vacío. No se distinguía la diferencia, pero este daño se producía en superficie, en la carpeta, en la rasante, ¿verdad? Con una profundidad de z igual a 0, con z igual a 15 centímetros, de acuerdo a la modelación teórica que está presente dentro de los formatos y gráficas anteriores. Bueno, pues el método pues estima un daño igual a 0, lo cual quiere decir que en superficie pues 0.005, para tener un eje equivalente de daño tendrían que pasar algo así como unos 200 vehículos para lograr apenas un daño por eje equivalente. Entonces, para vehículos como por ejemplo una estaquitas, una pequeña camioneta de redilas, .34, prácticamente estamos hablando que la repetición de tres vehículos como este generaba un daño de un eje equivalente. Y ya para el caso de vehículos como autobuses, pues ya prácticamente con un solo paso ya generaba un daño de 2 ejes. Entonces estos coeficientes de daño por tránsito pertenecían a esa época. Ya no podrían ustedes seguir diseñando conforme a este formato debido a la obsolescencia de este vehículo, esta serie de vehículos. Incluso aunque estos vehículos siguieran existiendo en las carreteras actuales, los pesos con los que circulan son cada vez mayores, caso opuesto a los vehículos particulares que realmente en el caso de el tipo A cada vez son más ligeros y son cada vez más ahorradores, y esto pues va al contrario. Estos cada vez son más pesados y por lo general suelen ser más lentos. Entonces, ¿cómo podemos hacerle para poder determinar un coeficiente de daño que nos ayude a determinar el número de ejes equivalentes que circulan, ¿verdad?, en una carretera en estudio? Después de que se multiplican para cada profundidad los vehículos en el carril de proyecto por su coeficiente de daño por tránsito, se hace la suma y después, con una fórmula muy sencilla, se determina cuáles son tanto las tasas de crecimiento R, la tasa de crecimiento anual promedio, ¿verdad?, junto con los años de servicio, que normalmente son 20. Así que con este par de datos se determina un coeficiente de acumulación por tránsito. Este coeficiente de acumulación es tan sencillo como que yo les dijera, si mi carretera no crece, tiene una tasa de crecimiento anual del 0%, pues basta con que yo me pregunte, en un día pasan 100 vehículos, en un día, pero yo quiero saber cuántos vehículos van a pasar del orden de 20 años, entonces tengo que multiplicar 100 por 365 días y por 20 años, entonces yo tendría una cantidad total de 730,000. Entonces mi coeficiente de acumulación es simplemente multiplicar los días del año
por los 20 años, pero con la aparición de la tasa de crecimiento, ese valor tendería a crecer después del famoso 7300. Y me refiero a lo siguiente: 365 días por 20 años, 7300 sería el valor mínimo de una estimación de acumulación del tránsito. En tanto tengamos una leve tasa de crecimiento, este valor irá creciendo y por lo tanto sabremos cuál es el tránsito acumulado, pero ya no en términos de vehículos, sino en términos de ejes equivalentes. Entonces, repetimos la pregunta fundamental de esto: ¿cómo hacerle para poder actualizar los coeficientes de daño en vista de que probablemente el estudio que se generó pues quedó ligeramente rígido para ese tipo o esa tipología del tránsito? Así que la respuesta vendría en otra publicación, en otra serie del instituto. Sin embargo, esta figura, que es fundamental para la hipótesis de trabajo, la pueden ver ustedes aquí. Tienen que en el eje vertical se encuentra un espesor equivalente sobre la capa N+1, sobre la capa considerada. Aquí están las capas consideradas para el método de diseño de pavimentos flexibles. Tienen ustedes ahí una carpeta conocida como A1D1, una base hidráulica conocida como A2D2 y una subbase conocida como A3D3. Entonces, ustedes considerarían que a partir del CBR o BRSZ, de la profundidad Z, pero con este acento, con esta tilde testada, ¿verdad?, tendrían ustedes ya la simbología de que es el crítico, ¿verdad?, el peor escenario en el cual se puede dar la falla de esa capa. Bueno, a eso, ¿verdad?, le va a coincidir con una cantidad de tránsito sigma L que viene representado por cada una de estas curvas, ¿ok? Entonces, como bien viene en términos logarítmicos, aquí habría el paso de un eje acumulado, ¿verdad? 10 a la 0 es 1, luego aquí habría 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10 millones hasta 100 millones. Entonces, la resistencia de la capa se daría en la intersección, jóvenes, de el BRS, ¿verdad?, con la curva estimada del tránsito acumulado, ¿verdad?, en sus 20 años probablemente de vida, y esto nos refiere al eje vertical y nos diría que el espesor equivalente sería capaz de resistir esa solicitación de tránsito. Entonces, para determinar los BRS críticos, el mismo formato nos provee aquí de la siguiente expresión. Estamos hablando que el BRS crítico a la profundidad Z es igual al promedio de los BRS esperados en el campo por un factor que es 1 menos CB, en donde C es el factor que depende del nivel de confianza establecido y B es el coeficiente de variación del BRS en el campo. Este se puede estimar como la desviación estándar de los datos de campo que se han presentado cuando se hace el control de calidad, del cual hablamos ampliamente durante el primer parcial. Y el factor que depende del nivel de confianza es un valor que depende a su vez, ¿verdad?, de la calidad con la que se construye este camino. Hay que recordar que tenemos diferentes tipos de carreteras, al menos en las normas técnicas de la SCT, ¿verdad?, en la normativa, en donde pues todavía vigente se encuentra como la máxima expresión del camino tipo A. Entonces, los caminos tipo A y las autopistas hoy en día tipo ET, eje de transporte, constituyen el valor al cual se le asignaría del 95 al 99% del nivel de confianza. Se sugeriría que para los caminos tipo B le otorgaran ustedes un 90%, a los caminos tipo C un 85% y a los caminos tipo D y E valores que van del 75 al 80, aunque realmente ustedes pueden tomar
valores todavía inferiores en la actualidad. ¿Ok? Entonces, carreteras tipo A, ET del 95 al 99. Entonces, este valor forma parte de otra función de probabilidad en la cual tendrían ustedes una buena o mala predicción de los valores del tránsito. Entonces, a partir de esta fórmula en la que se maximiza por una parte la carga y también se reduce la resistencia del material esperado en el campo, es decir, materiales pétreos de base, subbase o subrasante, ustedes castigan finalmente al CBR de la capa analizada y por lo tanto ustedes otorgarían espesores equivalentes sobre la capa de estudio. Entonces, este formato consistía en tomar valores de equivalencia en el que 1 centímetro de carpeta equivalía en aquel entonces a una cantidad que iba casi del doble para una base hidráulica. 1 centímetro de base hidráulica equivalía a 1.5 centímetros de subbase, y en términos de subrasante el espesor calculado para la subrasante, o no calculado sino determinado a partir de las gráficas, bueno, pues nos iba a dar en algún momento espesores que eran directos. Ya había criterios, ¿verdad? Ya había criterios para otorgar o asignar espesores mínimos, por ejemplo, para la capa de carpeta o de la base hidráulica. Tienen aquí ustedes un espesor mínimo recomendable en centímetros, ¿verdad? En función del tránsito, y a partir de ahí ustedes hacían un ajuste del resto de los espesores. Pero como les digo, este procedimiento, esta gráfica en su conjunto, quedó pues obsoleta. ¿Después de qué año? Viene siendo por ahí del año de 1981, en el cual aparece una nueva serie del instituto. Estamos hablando de la serie 444, vamos a buscarla, en la cual viene una actualización del diseño estructural de pavimentos flexibles para carreteras. Entonces vamos a hacer esta descarga también. Es un texto y aparecen aquí nuevos formatos. Nuevos formatos. Vamos a ver qué pasó, a ver si ya está. Es por acá, miren. Ahora sí. En los cuales se asignan nuevos valores de confianza ya con un programa de computadora. Se determinan los coeficientes del daño y ustedes pueden ver por acá algunos de los formatos, aunque aquí ya no me acuerdo exactamente de la página, para determinar el espesor equivalente sobre la capa analizada. Déjenme llegar por acá, aquí se encuentran. Entonces, aquí ya tenemos una serie de gráficas que van en función del nivel de confianza y también en función de el tipo de camino. Vamos a ver la página anterior. Esta tiene un coeficiente de nivel de confianza igual a 0.8. Este es de 0.7. Como ven, se parece mucho, ¿verdad? Se parece mucho ahí a los formatos anteriores. Viene con unos ligeros ajustes. La fórmula, pueden darse cuenta de el BRSZ a la profundidad considerada. Viene siendo ligeramente distinta, ¿verdad?, a la que venía al inicio. Aquí de hecho el valor que depende del nivel de confianza ya queda como constante en vista de que la curva ya está provista de este valor del nivel de confianza, ¿verdad? En cuanto al formato para determinar la cantidad de ejes acumulados, bueno, pues estamos hablando que es muy parecido, ¿verdad? Aquí aparece ya la fórmula para estimar
el coeficiente de acumulación. Esto es importante que lo chequen porque en algún momento van a olvidar lo que les comentaba yo de que se tiene un camino con una tasa de crecimiento cero. Con una tasa de crecimiento cero, entonces este valor se vuelve indeterminado, pero se convierte en un problema de primaria. Entonces, háganlo con su calculadora, denle por ejemplo un 1% de crecimiento para 20 años, ¿verdad? Para 20 años, y tendríamos algo así como esto, ¿verdad? Tendríamos 1 más 0.01, el 1%, ahí está. Esto lo elevamos, vamos a elevarlo a la 20, ahí está. Le quitamos 1 y lo dividimos con respecto al 0.01 entre 0.01, que es el 1%, y finalmente se multiplica por 365. Por 365. Esto va a dar arribita de 7300, 7400, no lo sé, 8036 con el 1%. Vamos a hacerlo con el 0.1%. 1 más 0.001 elevado a la 20 por 20 años. Le quitamos 1 entre 0.001, 0.1%. Y esto se multiplica por 365. Y esto va a acercarse más a ese valor de 7300. Ahí está. Entonces, si ustedes consideran una tasa de crecimiento cero, puede darse el caso, desde luego, no todos los caminos tienen un crecimiento anual. Hay rutas particulares que en las que diario pasa el mismo número de vehículos, entonces tienen ustedes una tasa cero. Esta fórmula pues no la podrían emplear, simplemente utilizarían su sentido común. Entonces, volvemos a lo mismo. Esta publicación técnica probablemente tenga aquí una información gráfica para que yo conozca cómo determinar los coeficientes de daño por tránsito. Y de hecho sí lo tiene, miren, está en función del esfuerzo vertical a una profundidad deseada. Se parece mucho a las gráficas de Burmeister o a las ecuaciones de Boussinesq una vez que estamos fuera, ¿verdad? Fuera del centro de aplicación de carga. Sin embargo, por ahí del año, me parece que es el 2008, surge una tercera entrega de la serie del Instituto de Ingeniería, en la cual ya se lanza el programa para el cálculo de el diseño de espesores y calidades de pavimentos flexibles. Estamos hablando de la publicación técnica número 686. En este caso ya no es un PDF únicamente. Hay un PDF y hay un programa. Se lanza, es en el año 2014, jóvenes, 2014. El programa conocido como DISPAP 5, versión 3.0, actualización del sistema para el diseño estructural de pavimentos asfálticos, incluyendo carreteras de altas especificaciones. Para ello, se sugiere que descarguen también el archivo del PDF. Aquí está todo el marco teórico, un homenaje póstumo al ingeniero, profesor investigador Santiago Corro Caballero y nuevos integrantes del staff de investigación del año 2014. En este caso, también se tiene que mencionar, jóvenes, que este programa, que ya es un programa autoejecutable, contiene quizás una invitación a seguir trabajando con pesos publicados en una norma oficial mexicana de años anteriores. Estamos hablando de 1997 y también del año 2008, pero también dejó la puerta abierta para que cada quien pudiera hacer los ajustes de acuerdo a propias necesidades. Y bueno, entonces conviene que vayamos a la zona de descargas nuevamente, pero ahora hagamos esto, ¿verdad? Descarguemos el programa SID 686. Una vez que esté ya en su equipo, lo descomprimen, mostrar en carpeta. Ok,
extraemos, vemos el programa actualizado y sigan las instrucciones de la instalación. Realmente no es una instalación, es únicamente que ustedes tengan la versión más reciente de Java. Si no ven el icono del programa como se muestra aquí, sigan las instrucciones y después ya pueden ejecutar este programa. Bueno, básicamente se trabaja con el DISPA, pero en algún momento vamos a requerir datos que provienen del módulo 5. Me refiero a que el programa nos va a preguntar sobre el tipo de camino, si es de alta o de baja especificación. Alta, pues es un camino tipo AET. ¿Okay? Normalmente trabajamos con este. Después nos pregunta si conocemos el daño ya en términos de millones de ejes acumulados. Si no, lo podemos calcular, ¿verdad? Ya nos pediría que introdujéramos aquí el dato del TDPA en el carril de proyecto, no en la carretera, sino nada más en el carril de proyecto. Una tasa de crecimiento y un periodo de 20 años normalmente, y que utilizáramos los pesos establecidos en las normas oficiales mexicanas de la SCT para los pesos máximos por tipo de carretera. Como ven, el programa es del 2014, pero en el año 2008 se tenía la versión más reciente de esa norma oficial. Entonces, en aquella norma nada más había dos tipos de caminos. Ustedes recordarán que la norma oficial mexicana con la que se ha trabajado en este curso considera AET, B, C y D. Entonces, tendríamos nosotros que introducir datos, ¿verdad? Con fines ilustrativos podemos decir que tenemos un tránsito de 100 vehículos, una tasa de crecimiento del 1% y 20 años para poder elegir, ¿verdad?, los porcentajes o introducir porcentajes de cada tipo de vehículo. Entonces, esto ya se sugiere que lo hagamos conforme a datos que se presuman reales, que se puedan obtener directamente de la SCT. Así que vámonos directamente al navegador. Vamos a introducir sct.gov.mx, acciones y programas, Subsecretaría de Infraestructura, Dirección General de Servicios Técnicos. Y aquí, bueno, pues nuevamente a recordar el tema de la normativa, ¿verdad? En sus normas oficiales mexicanas, pero también tenemos datos viales. Los datos viales cada vez vienen más castigados en cuanto a actualización. Fueron retirados los datos del año 2020, ¿verdad? Que realmente pertenecen al año 2019. Estos de 2018 realmente pertenecen al año de 2017 y no se sabe por qué, pero trabajaríamos al menos con los datos que aquí se presentan, ¿verdad? A elegir una entidad federativa, a determinar las condiciones físicas del entorno en el que se desarrolla, pues, o se traza esa carretera. Yo sugiero los estados del Pacífico mexicano, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, incluso Michoacán, o algunos como, por ejemplo, estaría ahí el estado de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, en fin, no hay ningún problema. El punto es que se requiere información de cada uno de los estados y para ello recurriremos a fuentes oficiales como las que pues figuran ahí, en las que figuran ahí el Consejo Nacional para la Comisión Nacional para la Biodiversidad y el INEGI. Entonces, vamos a elegir algunos tramos carreteros que nos puedan dar información, pero también vamos a averiguar si hay por ahí algunos tramos de terracería de los cuales se pueda inferir algún tipo de dato a partir de lo existente. Así que bueno, eso vamos a verlo en los materiales de clase posteriores. Por lo pronto, sí se sugiere que ustedes hagan las descargas de las series del instituto. Principalmente
la 686, sin perder de vista lo que ocurrió en la 325, porque de ahí surgirían algunas preguntas de examen y que verifiquen la instalación de Java para que echen a andar el DISPAF número 5, así como el módulo 5. Pero de ello vamos a hablar en los materiales posteriores. Pasen una excelente tarde. Muchas gracias.